diciembre es esta semana intensiva. Vayan viendo cómo van a poder hacer para estar Génesis 18:13. Vamos a tratar de meternos en dos temas que son también tan profundos como los que vimos. Creo que todo lo que estamos tratando de explicar tiene que ver con la primera clase. La primera clase es un gráfico que Dios es conocible, lo podemos conocer no exhaustivamente. Perdón, Samuel, vos querías que use. Sí, un poquito, sí. Sí, sí. Sí, no. Sí, sí. Exhaustivamente no lo podemos conocer, pero sí verdaderamente. Y también expliqué que Dios va a revelar cosas que podamos conocer de Él que sean necesarias para nuestra vida. Y que hablé mucho de esa clase, es muy importante que veas, que lo que tal vez más importante para saber es que es como nadar en un océano donde es infinita la posibilidad de conocer a Dios, pero que la idea es llegar a un punto donde vos puedas adorar a Dios, confiar en Él y deleitarte. A su vez, ir aprendiendo a crecer. Ahora vamos a ver justamente en uno de los atributos, unas marcas de lo que son el carácter de Dios, un ejemplo, dos ejemplos de cómo alguien creció en el conocimiento de Dios y alguien cómo decreció en el conocimiento de Dios, que puede ser por los dos caminos. Lo último que también expliqué que es muy importante es que Dios es simple. Esa palabra, la simplicidad de Dios, no quiere decir que no tiene una connotación negativa sino positiva. Simple quiere decir que Dios no está dividido, que Dios no es amor y justicia, no es ira o santidad, es todo un conjunto de cosas, no hay departamentos en Él, no hay un equilibrio o armonía, es solo uno. Y que cuando Él ama, es santo. Y cuando Él es justo, también es paciente. Y que una cosa no va a poder quitar la otra, de ninguna forma o manera. Y algo más que agregué, porque todo tiene que ver con lo que seguimos viendo, es que cuando Dios ama, se limita a ser lo que Él es. Así que recuerden que Dios no tiene paciencia, Dios no tiene amor, Dios es amor. Estamos recorriendo algunos aspectos, hablamos de la inmutabilidad de Dios, que no muta, al no cambiar, vas a ver que Él es fiel, hablamos de la fidelidad de Dios. Hoy vamos a hablar del poder de Dios y de la eternidad de Dios. Dos cosas un poco complicadas, especialmente la eternidad, porque estamos hablando una vez más de algo que vos y yo no podemos vivir ni saber, ¿no? Como si yo le hablara de China y del idioma chino y de la comida china. No estamos en China, no hablamos chino, ni siquiera el supermercado es chino de la esquina, ¿no? Entonces estamos limitados. Y hablar de la eternidad de Dios es un tema un poco, no complicado, sino que trasciende nuestro entendimiento. Pero no hay problema porque Dios también ha revelado que Él es eterno. Uno de sus nombres es el Olam, en hebreo, el Dios eterno. Así que Dios quiere que sepamos que Él es eterno y hay razones para que conozcamos este aspecto de Dios que es tan importante y que vayas armando un nuevo cuadro mental de Dios. Acordate que tenemos una imagen de un Dios deformado. Parece triste o feo decirlo, pero es así. Yo di el ejemplo de aquella maestra, creo que ustedes se acuerdan, y es la idea de no tener en claro bien quién es Dios y los aspectos de Dios. Cuando uno viaja mucho, es curioso que uno ve tantas iglesias, y el Señor me ha permitido ver tantas iglesias y tantos creyentes, y uno ve una mezcla de tantas cosas que dice cómo Dios se maneja, ¿no?, ante esa diferencia tan grande. Y entonces se traslada a que Dios, desde el aspecto de Dios, es alguien que
que tal vez tenemos una imagen muy ubicada a lo que a nosotros nos conviene. Así que agarrá siempre el borrador y empecé a incorporar nuevos pensamientos de cómo es Dios, cómo las Escrituras los dicen, y eso te va a dar la posibilidad de afinar tu vida, lo que venga a tu mente. Cuando hablamos de Dios, lo primero que venga es lo más importante de la vida. Hay un libro muy bueno que se llama Los infantilismos de la vida cristiana. Y ese libro habla de qué cantidad de pensamientos infantiles que tenemos en la vida, porque no pensamos claramente de Dios. Entonces es muy complicado cuando no tenemos una imagen correcta de Dios. Muy bien, vamos a hablar un poco del poder de Dios y después de la eternidad de Dios. La eternidad de Dios los va a dejar en la última hora, que vamos a estar más calentitos, como que le va a doler la cabeza, se le van a morir 2 neuronas, pero te vas a poder ir meditando en un concepto glorioso. Génesis 18, del poder de Dios tengo tantos textos que pensé se los voy a subir voy a abrir el Google Classroom porque es imposible. Yo voy a leer algunos que los tengo ya acá, pero sería imposible. Pero dice Génesis 18, verso 13 al 14, esperen que sí. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, diciendo será cierto que ha de dar a luz siendo ya vieja, y para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, seguirá, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Estoy empezando con Abraham por una razón muy particular, porque Abraham fue el hombre que comenzó, y yo creo que mencioné con Sara, riéndose de que Dios no iba a poder, y después va a terminar, después lo vamos a ver en Hebreos, diciendo que entregó a su hijo porque creía que Dios era poderoso. O sea, de empezar la fe como diciendo Dios no puede, terminó la carrera diciendo Dios puede. Así que cada vez que veas un atributo de Dios tenés que recordar cuál va a ser tu respuesta. Es la misma que hablamos de creer que Dios va a cumplir algo o no lo va a cumplir, de la infidelidad a la fidelidad. Israel todo el tiempo estuvo dudando de la fidelidad de Dios, ¿no? Entonces se quejaban a cada rato, y lo peor fue cuando Moisés estaba recibiendo las tablas de la ley, el pueblo estaba haciendo una fiesta y una orgía, poniendo un becerro, porque habían dudado de Dios y querían establecer su propio Dios. Tengo algunos textos, los menciono, los leo, después los podés ver, pero en Números 11:21 dice: entonces dijo Moisés, 600.000 de a pie en el pueblo, en medio de la cual yo estoy, y dices, les daré carne y comeré un mes entero, se agotarán para ello ovejas y bueyes. Bueno, lo que está diciendo este texto es un texto más de marcar cuánto dudaba de que pudiera Moisés, estaba dudando de que Dios pudiera alimentar a todo su pueblo. Esta versión de Números 11 dice 600 bueyes y todo, es la misma versión de los discípulos cuando dijo, tenemos 5 panes y 2 peces, ¿cómo vamos a alimentar a la multitud? Así que no quiero que solo el aspecto del carácter de Dios te desligue de que vos tenés que responder y yo como Dios es. Llego a Números 11:23 y mirá lo que responde Dios. Dios le hizo una pregunta como respuesta a Moisés. Es interesante también esto, que Dios no responde nuestras preguntas. No sé si te ha pasado que tenés muchas preguntas. Yo tengo muchas preguntas. Dios no las responde en general, porque es tan grande Él que trasciende la respuesta. Por ejemplo, Job tuvo muchas preguntas, un montón de preguntas, hasta que llegó un punto que el Señor le dijo, bueno, yo te voy a preguntar. Y empieza capítulo 40, 41, todo diciendo que quién creó los cielos, dónde estabas vos. Como le hizo tantas preguntas, no podía contestar. Lo mejor que hizo Job, dijo, pongo mi mano en la boca, me callo la boca, cierro el pico y aprendo que Dios es Dios. Aquí pasó lo mismo. Mirá la respuesta de Dios, es una pregunta. Números 11:23, entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová?
Ahora verás si se cumple mi palabra o no. No hay forma de cortar la mano. Y la respuesta a esta pregunta es fundamental porque es la respuesta que la Biblia nos da clara e inequívoca, ¿no? Dice Salmo 115:3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Acordate que estás entrando a hablar del poder de Dios y vas a ver que es ilimitado, pero es un poder ilimitado con algunas expresiones y explicaciones que es muy importante que yo te las mencione, porque el inconverso empieza a especular y a decir algunas tonterías que no coinciden con el carácter de Dios. Una de ellas es, Dios puede hacer todas las cosas. Entonces te pregunto, puede decir alguien, ¿Dios puede hacer una piedra tan grande que Él no pueda mover? Bueno, la verdad que no, porque es incoherente. ¿Te acordás que yo hablé de la coherencia de Dios? Es lo mismo que Dios no va a hacer de un círculo un cuadrado. Es incoherente. Ahí es donde vos te vas a dar cuenta algo, lo voy a mencionar ahora y después varias veces, que estás en un punto donde los aspectos de Dios llegan a un límite que no puedes comprender, pero cuando los ves todos en conjunto es coherente uno con otro. Si Dios es eterno, en un momento lo vamos a ver, entonces Él no te ama más ni menos, te ama siempre igual. Al ser eterno no muta, si no muta y no cambia es fiel. Entonces podés contar con la fidelidad de Dios. Es como que, yo no voy a ponerme a dibujar acá, pero ese gráfico que les hice es una suma de cosas que de un lado vos decís no logro entender todo, pero del otro lado es muy claro que al ser eterno, y sea inmutable y sea fiel, una cosa está relacionada con otra y te da claridad. Si no, sería incoherente. Entonces de repente Dios crece, pero si no, ¿cómo no crece? Si no muta. Pero, ¿y por qué no muta? Porque es eterno. Y eterno está fuera del tiempo. Ya vamos a llegar a eso. Todo eso te lleva al punto de que Dios no te va a amar más, ni te va a amar menos. Él te ama, porque Él es perfecto. Si creciera, quiere decir que no es perfecto y podría llegar a ser imperfecto. Entonces es este equilibrio que te termina dando claridad de por qué todos los aspectos de Dios convergen en esta coherencia de Dios. Ahora, fíjate que dice, todo lo que quiere ha hecho. Y después dice Jeremías 32, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. No hay nada que sea difícil para ti. Eso es Jeremías 32, 17, ¿no? Leí el Salmo 115, todo lo que quiso ha hecho. Y un texto más en Mateo 19, 26, y mirándole Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Después tendría que leer Isaías 14, pero no lo quiero leer. Ahora vamos a ver el poder de Dios, cómo se ha manifestado, pero quiero leerte una definición de la omnipotencia de Dios, o del Dios que todo lo puede. Dios es todopoderoso. Todopoderoso es una palabra que figura en las Escrituras solo referida a Dios, ¿no? Y aparece allí en la Biblia, creo que son 56 veces y siempre relacionada con el poder de Dios, todopoderoso, el Altísimo. Dios es todopoderoso, significa que tiene poder absoluto sobre su creación. No existe cosa alguna en la creación fuera de su control. Lucas 1:37. Acordate, de este tema son demasiados textos, pero recordás, porque nada hay imposible para Dios. Seguimos pensando, su poder no está limitado como lo está para las cosas finitas. Dios puede hacer todo lo que desee o decida hacer. Decidir y hacer es para Dios un mismo acto. Hacer y decidir para Dios es un mismo acto. Él no dice algo que no puede hacer. Vos sí, yo no. Acordate del Salmo 50, que Dios no es como yo, dice, ¿no? Vos no sos como Él ni yo, y tenemos que entrar en sintonía con lo que es Dios. No puede hacer algo malo, tampoco puede contradecirse o crear algo contradictorio, ¿no? O sea, un círculo, hacerlo un cuadrado, contradictorio. Dios
diríamos así: Dios puede realizar todo lo que sea intrínsecamente posible, o sea, puede hacer todo aquello que no implique una contradicción. ¿Por qué? Para que todavía tenéis que seguir pensando, porque Dios no puede negarse a sí mismo. No puede negarse a sí mismo, no va en contra de sí mismo. Eso es 2 Timoteo 2:13. Dios no puede no existir, tampoco puede pecar. Así que las contradicciones no están comprendidas dentro de la omnipotencia divina. Yo puedo matar a alguien, pero no lo voy a matar. Yo tengo ganas de matar a uno, pero no. ¿Entendés? Hay una contradicción a la cual Dios no está sujeto. Y luego, para terminarte estas ideas, Dios ha creado todo, rige todo y lo puede todo, es decir, su omnipotencia, de eso hablamos. Es universal, es decir, que abarca todo, pero adicionalmente ese poder divino es asombroso porque Dios es nuestro Padre. Dice Mateo 6:9, vosotros oraréis así: Padre nuestro que está en los cielos. Y también es misterioso porque solo lo descubrimos en la fe y se manifiesta en nuestra debilidad, porque dice: más bien mi poder se perfecciona en la debilidad. Quiero agregarle unos conceptos y después mirar varios pasajes interesantes de la Biblia sobre omnipotencia. Quiero leer algo más. Dios es capaz de hacer cualquier cosa consecuente con su propia naturaleza. Consecuente con su propia naturaleza. A ver, paro acá. Yo puedo pedirle a Dios, a ver, les pregunto, ¿puedo pedirle a Dios que cambie una persona? Bueno, puedo pedirle. ¿Dios puede cambiar una persona? Transformar, pero yo le pido que salve a una persona. Pero la persona tiene que tomar su decisión de salvación. Yo puedo decirle: Señor, cambia a mi esposa. Siempre estamos orando por eso, cambia a mi cónyuge. Pero, ¿por qué Dios lo tiene que cambiar? ¿Dónde está el proceso de santificación en que la persona, por el mismo Espíritu Santo... A ver, está acá José y María, ¿está bien? María se convierte. ¿Qué debe hacer María para crecer y ser transformada? Díganme, básico. Pasos de fe, lee la Biblia, ora, ¿qué más? Tome decisiones, vive santa, y así va creciendo. Yo le digo: Dios, cambia a María, hacela espiritual. ¿Cómo hace? No, pará. Ella va a ser espiritual en función de que crezca, de que cambie, de que Dios la transforme y de que haya voluntad. Ahora, ¿qué, no puedo orar? Sí, puedo orar, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y Él nos manda a orar por la salvación de las personas, pero no todos van a ser salvos. Estamos hablando de pedir a Dios, pedile. Pero el poder de Dios tiene, son limitaciones autoimpuestas de Él. En un momento, en una frase que tengo aquí, lo van a entender. Pero a veces yo quiero que esta persona cambie, pero pará. Primero, estoy hablando del matrimonio, creo que es el mejor ejemplo. Tal vez esa persona es así por culpa mía. Es un problema. Dios cámbialo a él. Pero pará, Dios cámbialo a ella, pero es mi culpa. Después Dios cambia pero ¿por qué tiene que cambiar? Ella tiene que crecer para ese cambio. Entonces sí, Dios puede armar y llegar a las personas y mover el corazón de las personas y guiarlo, pero hay un límite donde eso es lo notable, ¿no? Por eso la creación obedece a Dios, pero a veces el ser humano no. Por eso el ser humano se para con insolencia ante un Dios todopoderoso y no le responde. Y se revela. Pregunto, ¿Dios deja de ser Dios porque el ser humano haga lo que quiera? No, porque sobre el alto vigila uno más alto y uno más alto está sobre ello. Y dice el Salmo: la ira del hombre él me alabará. Una de las cosas que más te debe dar confianza que Dios existe y es real es que Él está por arriba del mal y que el mal es una prueba de su existencia. Porque Dios hace su plan y su propósito a pesar de la maldad del hombre. La ira del hombre me alabará. Todo el ser humano está siendo guiado por maldad. Este mundo está lleno de pecado. Pero este mundo está siendo llevado a los propósitos de Dios. Tozer lo explica muy bien.
dice, estamos como en un crucero. No sé si alguna vez tuviste oportunidad de ir a un crucero. Yo amaría un día ir a un crucero. Liliana no quiere saber nada, vio Titanic y bueno, no quiere saber nada. Le digo, pero se muere DiCaprio en el crucero. No importa, no quiere subir al crucero. Pero en un crucero, dice Tozer, hay 1.500 pasajeros. Y uno está cantando, otro está nadando, otro está durmiendo, otro está comiendo, otro está peleando. Cada uno hace lo que quiere, más en un crucero que hay cine, hay restaurantes, qué sé yo. Pero todos en el barco están, mientras que hacen lo que quiere, siendo llevados y guiados por el capitán y por ese timón hacia el puerto que la empresa naviera ha indicado. Entonces dice Tozer, la humanidad marcha sobre el mar del tiempo haciendo lo que quiere, mientras que Dios sigue haciendo sus propósitos soberanos, llevando a la persona hacia donde Él quiere, ¿entendés? Entonces, cuando nos paramos entre la omnipotencia de Dios, tenemos que tener en claro que es ilimitada, pero hay autoimposiciones que Él hace. Él no miente, no se niega a sí mismo. Entonces tenés que tener en claro estos conceptos para no frustrarte. Una frustración grande más, porque el poder de Dios, en un momento, son tantas las menciones que te voy a hacer, que necesito adelantarte esto. Una de las cosas que muchos creyentes cuando crecen y ya desarrollan su vida se plantean es ¿por qué Dios me permitiste pasar pobreza de chico o de chica? Porque hay personas que vivieron en hogares con el papá y la mamá, pobreza seria, ¿estás bien? Entonces esa es una búsqueda de la persona de por qué Dios le permitió pasar pobreza. Ahora es difícil lo que le voy a preguntar. ¿Dios le permitió? ¿Sí o no? Sí. ¿Dios generó eso? ¿Por qué pasó pobreza esa persona? Posibles respuestas, Mala decisión de los padres, ¿qué más? Mala administración, circunstancias adversas de los padres. Pero se hace un conflicto la persona. Porque dice, pero Dios sigue siendo Dios. Pero si tu mamá decidió mal o tu papá era alcohólico, por decir, y desgraciadamente inmerso en ese pecado, no trabajó, vos estás sufriendo ese problema. Yo creo que no sé si se acuerdan, pero hace unos años di un mensaje, hice un poco ridículo, lo hice en varios lados, ya ridículo, y abrí un paraguas. ¿Se acuerdan dónde abrí un paraguas? Y dije, vos te criaste bajo el paraguas de tu papá y tu mamá. Lo bueno y lo malo vinieron de ese paraguas. Tal vez tuviste cosas y bendiciones porque tu papá trabajó mucho. Estoy hablando de lo secular, puedo hablar de lo espiritual. Es el paraguas de tu papá y tu mamá. Cuando vos ya creces, ¿qué tenés que hacer? Abrir tu propio paraguas. Y comprate un paraguas que... No le pidas el paraguas a tu papá y tu mamá. Pero vuelvo a lo mismo. ¿Dónde está el conflicto? Señor, ¿tú no podías? Sí, Dios puede. Pero no pongas en juego la coherencia de Dios. ¿Está bien? Ahora, déjenme seguir la idea. Dios es todopoderoso, puede hacer todas las cosas, pero Él no ha escogido hacer aún todas las cosas que hace y que sean consecuentes consigo mismo, por razones que Él sabe. Mencioné que la palabra todopoderoso está ahí 56 veces. La pregunta es, ¿tiene la omnipotencia alguna limitación? Sí. ¿Cómo? A ver, bueno, por un lado es la limitación natural y por otro la limitación autoimpuesta. O sea, la limitación natural es que Dios ha impuesto leyes y Él se rige por esas leyes. Incluye las cosas que Dios desde lo natural no puede hacer por su propia naturaleza. Él no puede mentir, Él no puede ser tentado a pecar. Tito 1.12 dice que no miente, Santiago 1.12 dice que Él no tienta a nadie, no puede tentar. Y Él no puede negarse a sí mismo, 2 Timoteo 2. Y después están las limitaciones impuestas de Dios mismo. Dios ha decidido no salvar a todo el mundo, sino por medio de la fe que algunos sean salvos y otros no.
Dios decidió que Israel fuera la nación y no otras naciones la elegida. Entonces aparecen las limitaciones autoimpuestas de Dios mismo en su naturaleza. Aunque Él pudiera haber hecho todas esas cosas sin ser inconsecuente con la omnipotencia, Él no escogió hacerlo porque Él estaba haciendo y basándose en un plan y propósito predeterminado. Porque otra vez la omnipotencia no juega un papel de jugador solo en la cancha. Tiene un equipo. El equipo está armado por todos los jugadores de todas las partes del carácter de Dios que como un equipo juegan en conjunto para siguiendo los planes y propósitos eternos. Ahora, Él reveló ese poder y quiero hablarte de ese poder un poco más. Primero, el poder de Dios en la creación. El poder de Dios en la creación, Romanos 1 dice que Dios se reveló. Recuerdan que hay dos revelaciones, la natural y la especial. La natural es lo creado. Lo creado involucra a vos como ser humano y la conciencia. Y lo especial es lo que tiene que ver con la Biblia, con la revelación divina. Cuando en Romanos 1 dice que Dios se reveló desde lo alto y el hombre no le dio bolilla, estoy haciendo la versión hoy popular de todas las cosas, que Dios no le entregó gloria, Él está diciendo que la naturaleza te muestra su poder creador. El Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos, yo no sé si vos los oíste hablar, pero el Salmo dice que cuentan. El firmamento no habla, pero anuncia. Miren, no sé si se han asombrado con cosas creadas por el ser humano. Yo me asombro por cosas creadas por el ser humano. La tecnología es una creación humana que es admirable. A mí me admira tal vez no los edificios, pero siempre me ha llamado la atención cuando hay grandes construcciones tipo puentes, esos tremendos puentes. Entonces admiro cuando hay algo grande que el ser humano hizo, ¿está bien? Es una gran obra que el ser humano desarrolló. Cuando vos ves la creación, admiras algo que va más allá de un edificio, porque es vida lo que Él dio. Entonces de repente vos ves la pequeña vida que tiene una célula o una hormiguita. Cuando Proverbios dice, mira la hormiga, y no sé si has mirado una hormiga. Pues sí, mirar la hormiga, sí, la maté o tal vez la quemaste con la lupa. ¿Quemaste hormigas con la lupa? Qué gente mala, que sos, sí. No digas que no quemaste una hormiga con la lupa. La hormiga tiene cerebro, ¿sabías? Es infinitesimalmente pequeño. Los gramos que pesa el cerebro, ni un gramo, tan pequeño. Sin embargo, vos mirás eso y decís, es increíble. Ves la flor y es increíble, y ves un ave y es increíble. Entonces de repente vos te paras delante de una creación que declara el poder de Dios. Por eso toda la Biblia lo está diciendo. Por ejemplo, el Salmo 33, dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos. Por el aliento de su boca, Él junta como un montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos, tema Jehová toda la tierra, teman delante de Él. El Salmo 33 habla de cómo los cielos muestran la existencia de Dios y sus atributos proclamando su gloria, su poder, ¿no? A veces leemos Salmo 19, lee el Salmo 33. El Salmo 18 es un salmo de David muy interesante, cuando él venía y Dios le había librado de mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl, ¿no? Y el Salmo 18 dice, fortaleza mía, Jehová roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, me fortaleceré en él, mi escudo, la fuerza de mi salvación. Y más adelante dice, tronó en los cielos Jehová y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego, envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos, los destruyó, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de muchas aguas, y habla de ese Dios creador. El Salmo 18 es una alabanza a Dios por el poder de Dios y por la fuerza de Dios. Después pasás a ver el poder de Dios en el Antiguo Testamento, en una manifestación increíble en el Éxodo. El Éxodo, ¿por qué es una manifestación del poder de Dios? Porque hay muchos textos. Yo te menciono, por ejemplo, Éxodo 7,
y dice, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a mis hijos de Israel en medio de ellos. Y en Éxodo 14 dice, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Y dice Éxodo 15, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios, extendiste la diestra, la tierra los tragó? Y sigue hablando. Y a ver, el Éxodo, ¿por qué fue una revelación del poder de Dios? Porque tenés que entender que los egipcios eran un pueblo pagano que tenía muchos dioses. ¿Cuántas plagas hubo? Gracias. 10. Están dormidos, pero hubo 10, ¿sí? Cada plaga fue una respuesta a un dios pagano de Egipto. El dios de Egipto pagano que ustedes recuerdan, que en la primaria te fue mal y te sacaste un 1, pero no te sacaste, es fácil, ¿no? Es el dios Ra, ¿viste? No sabían, un 1 a todos, el dios Ra. ¿Qué pasó con el sol? Se oscureció. Otro dios tremendo que tenían era el Nilo. El Nilo era su dios y sin embargo se convirtió en sangre. Cada una de las plagas fue un ataque directo a un dios pagano. La última junto a todos los dioses. Y mostró que todos los dioses juntos no podían evitar que muriera el primer hijo de cada animal y de cada familia. Éxodo fue una revelación única del poder de Dios. El poder de Dios está impactando, tenés que verlo detrás de la historia, ¿no? Porque cuando uno piensa en la historia de Israel, desde lo histórico, olvídate que sos creyente, es inexplicable que sobreviviera todo lo que sobrevivió. Lo más inexplicable para mí de la historia de Israel es que después de Cristo la nación se dispersa y luego hace muy pocos años vuelve a ser nación y las Naciones Unidas lo declaran nación. ¿Cuándo viste una nación dispersa que vuelve a unirse, se convierte en un poder único? El poder de Dios a veces se manifiesta, como yo he dicho, cuando 3 millones de creyentes en el año 300 que mostraban una fe después que venía de alguien que era judío, carpintero y murió en una cruz, es inexplicable. Entonces hay un grito detrás de la historia de que Dios es poderoso y tenés que observarlo. Podría leer Deuteronomio, por ejemplo, que dice Deuteronomio 4, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová tu Dios y no hay otro fuera de ti, desde los cielos tu Dios desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte y sobre la tierra te mostró su gran fuego y oíste sus palabras. Podría seguir, Salmo 139 habla de lo mismo, Salmo 135 dice, y lo hace, todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Los profetas hablaron de esto, e Isaías terminando dice a las naciones para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel y de casas de prisión. Yo Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria. Y Isaías tiene varios textos que no puedo ahora leértelo. Quiero solo esta reflexión. Todo eso es increíble. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Cruzó el Mar Rojo y ya se rebelaron. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Empezaron a quejarse del maná. Se quejaron de los cuervos. O sea, estaban tan cerca del poder de Dios y nunca lo asimilaron de manera personal. Ahora llegamos al Nuevo Testamento y el poder de Dios se manifiesta en el Nuevo Testamento a través de la persona de Jesucristo. En Isaías 9:6 dice, Dios, su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, Dios fuerte. Y este Dios o Dios poderoso se manifiesta desde el principio, cuando Dios dice que no hay nada imposible para Dios. Y en Lucas 9:43 dice, y todos se maravillaban de tu grandeza, de la grandeza de Dios. Y todos se maravillaban de la grandeza de Dios. Podría leer otros textos, pero quiero mencionarte algo de lo de Jesucristo. El Señor demostró el poder de Dios de una manera única. Los milagros de Él son muy interesantes.
Nunca en los evangelios vas a encontrar a alguien que discuta un milagro, nunca. Ellos lo odiaban, le buscaban para condenarle, pero no había forma de rebatir un milagro. Si lo hubiese habido, ellos enseguida hubieran sacado de alguna forma para inventarle que no. Por ejemplo, en Mateo 22 vienen los fariseos y herodianos, después viene el intérprete de la ley, vienen los saduceos y le hacían preguntas para tentarle, pero ninguno de ellos, con todo el odio, podían evitar los milagros. A ver, el ciego de nacimiento, ese fue un problemón, porque en un pueblo todos se conocen, ¿no es verdad? Pueblo chico, gente buena. ¿Viste? Todos se conocen. Era el ciego del pueblo. Conocían al papá, a la mamá, a la oveja, no tenían perro, a la oveja que andaba por ahí. Y ve. Y el milagro, siempre los milagros de Dios son, ¿querés poner la palabra extremos? Extremos. Hace años atrás había, en el movimiento carismático, hablaban de milagros que eran realmente absurdos, que Dios curaba el pie plano de la gente o sanaba muelas, ¿viste? Y lo que Jesucristo hizo fue irrebatible, innegable. Le dio vista a un ciego de nacimiento. Muchas veces he explicado que no vemos con los ojos, ya saben, ¿no? Vos decís, hasta ahora no entiendo más nada. No vemos con los ojos, vemos con el cerebro. Hay una edad límite, no me acuerdo cuál es, pero si a cierta edad ya no recuperaste la vista, no vas a ver más, porque ves con el cerebro. Yo miro eso y no veo, no es mi ojo la silla que ve. Mi ojo le dice al cerebro algo y el cerebro interpreta que es una silla, ¿está bien? Yo veo con el cerebro. O sea que cuando el Señor sanó al ciego de nacimiento, no solo le devolvió vida a las células muertas, le restauró toda la información. Y toda esa gente que lo odiaba, porque ¿qué le hicieron al ex ciego? Lo echaron, es gente macanuda, ¿no? Nunca le dijeron, vos ves bien, te hiciste el vivo, ¿no? ¡Ja, ja! Eras el ciego falso. ¿Ustedes no tuvieron un paralítico falso o algo así? Yo tenía uno en 11 cuando estudiaba en el profesorado que pedía limosna todos los días. Y un día sube al tren así, viste, así, todo rengo. Y cuando bajamos acá por Morón, bajó lo más bien, caminando. O sea que por año estaba pidiendo y no tenía nada, viste, un paralítico trucho era. Bueno, no le dijeron vos sos un ciego trucho. ¿Y cuál era la pregunta que ellos hacían? A ver, recuerden. Juan capítulo 9. ¿Quién? ¿Qué le preguntaban? ¿Quién? ¿Pero quién qué hizo? Le dio la vista. No había discusión, no era el problema, no viste, sos un engañador, veías con un ojito, No, ¿quién te dio la vista? Así que nunca hubo discusión. Cuando el Señor entra en el terreno más fuerte que el poder de Dios se manifiesta, nuestro mayor enemigo humanamente hablando, que es la muerte, Él resucita. A ver, repasemos. Rápidamente, mis queridos alumnos, ¿cuántas resurrecciones hizo el Señor? 3. Y las 3 son muy distintas, muy llamativas. O pudo haber hecho más, pero no sabemos. Pero los evangelios registran una niña, ¿sí? ¿Quién era? La hija de Sandro. Ah, no, me equivoqué de cantante. La hija de Luismi. No, la hija de Jairo, 12 años. El joven hijo de la viuda de Naín. Andan mal, el joven. Ya no es niña. Y Lázaro, 40 años, el adulto. Así que resucitó un niño, un joven y un adulto. Para agregarle conceptos, ¿cuánto hace que había muerto la niña? Recién, hacia el toque. Había muerto, le resucita. ¿Cuánto hace que había muerto el joven hijo de la viuda de Naín? De la mujer de... Un día, porque lo iban a enterrar, lo habían velado, lo habían en el cajón, un día. ¿Cuántos días tenía Lázaro? 4 días. 4 días. O sea, el poder de dar vida en la muerte cruza todas las líneas. Ahora, lo curioso de esto es que Isaías dice, hablando del Mesías, Isaías 53, despreciado y desechado entre los hombres,
Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Rechazaron el brazo de Jehová. El brazo de Jehová es la expresión del Antiguo Testamento para el poder de Dios. Así que el pueblo que rodeó al Señor, aunque tenía un poder que no era discutible, lo rechazó. Así que siempre mirá tu lado y no sea cosa que estés consciente de lo que Dios puede y continuamente vivamos en incredulidad. Dos aspectos más del poder de Dios. Primero, el poder de Dios en la vida de los creyentes. Dios es omnipotente, más allá que lo creas o no, y la manifestación increíble se da en la transformación de nuestra vida. Creo que eso es único. Y eso yo agradezco a Dios los años que tengo. Pensar en tanta gente en esta iglesia que un día vino con problemas de droga, con problemas de tantas cosas y hoy es transformado. Transformación, el poder de Dios en la vida de las personas es único. Por eso somos cartas leídas por todo el mundo, ¿no? Aroma de Cristo. Ahora, lo interesante de la transformación y del poder de Dios en la vida de los santos es recordar que ese poder que transforma la vida también debe crecer en nuestra vida. Yo les hablé de Abraham y ahora les quiero hablar de David y comparar. Cuando vos comparás la vida de Abraham y David es notable porque Abraham pasó de que no creía a creer. Y recorre su vida y en Génesis 22 entrega a su hijo, en Hebreos dice porque Dios podía resucitar de los muertos. Mirá a dónde pensó y llegó a creer en el poder de Dios. Cuanto más lees a David, David fue decayendo en el carácter de Dios, porque cuando tenía 17 años, cuando era joven, venció a Goliat y no tuvo dudas. Luego, ¿sabes? Él se queda 2 veces en la casa, ¿no? Las 2 veces era la primavera que tenía que salir a la guerra. Qué lástima, ¿no? Porque te voy a explicar, la primera vez que se queda, ve a Betsabé, adultera, peca, mata a Urías, hace todo mal. La segunda vez se le ocurre hacer un censo y el general le dice, pero ese censo vamos a pecar contra Dios, lo hace y mucha gente muere. En ambos casos vos vas a percibir algo, que hubo algo más que pereza, no hubo pereza en ir a la guerra. Hubo la concepción de que yo ya puedo, yo ya pude, soy rey, yo ya gané, yo no necesito, pero mira que Dios, es como que el poder de Dios se pierde cuando crees o te crees autosuficiente. Es como que se diluye. Así como David estaba imbuido de la confianza en el poder de Dios y enfrentó a Goliat y lo mató, se diluye cuando te quedás dormido en los laureles creyendo que podés. Porque si hay algo que tenés que aprender después de este recorrido, es que justamente Dios está esperando personas quebrantadas para manifestar su poder. Y eso lo vamos a leer en un momento, pero te quiero mencionar, dice Deuteronomio 8, del verso 11 al 14, sería un versículo que habría que leer mucho, 8 del 11 al 14, dice, cuando Dios te prospere, Dios te bendiga, Dios te dé casa, comida, no te olvides de quien te lo dio, no te la creas, no te subas al caballo, es Dios poderoso, no vos, es su omnipotencia. Cuando perdés de vista el poder de Dios, vas a perder todo lo demás. Así que él se metió en eso y seguramente fue esa la razón que terminó con la decadencia tan triste de David. Quiero llevarte algunas conclusiones porque después vamos a comer y ver algo de la eternidad de Dios. Podrías pensar en otros pasajes, yo tengo aquí los de Daniel que no voy a explicar, cómo Daniel creyó que Dios le iba a salvar en el foso de los leones, era más poderoso, cómo los amigos de Daniel creyeron en el poder de Dios, pero algunas conclusiones. El poder de Dios te debería llevar a temer, honrar y servir a Dios, ¿no? Es curioso porque este es el fin último de la revelación de Dios. Dios me revela quién es para que confíes en Él. Pero la confianza tiene que ver con el temor. El temor, una cuestión es decir, yo abrazo a mi papá, pero yo respeto a mi papá. Por eso un papá o una mamá no puede en realidad, en un término real, ser amigo de los hijos. Puede tener una relación refluida con los hijos, pero sigue siendo siempre papá o mamá. Hay una línea de temor
y de honra que debe venir porque conoces el poder de Dios. Luego tendrías también que reconocer que la Biblia nos enseña acerca de Dios, que es infinitamente poderoso, y debiéramos eliminar una palabra de nuestro vocabulario. Cada una tiene un diccionario, vos te hiciste un diccionario en la vida. La palabra imposible habría que borrarla, porque nada es imposible para Dios. Eso no quiere decir que Él ponga sus autolimitaciones, que Dios tenga propósitos distintos, que Dios no me conteste la oración. Ahora, es muy serio lo que estoy diciendo, porque si pudiéramos llegar a ese punto, imagínate. Pero las personas que Dios usó y fueron más allá de lo común es porque creyeron en esto, que Dios hace cosas imposibles. Romanos capítulo 8 dice, Jesucristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu. Efesios 1:18 y Efesios 3 es Pablo orando para que ustedes entiendan el poder de Dios en ustedes. Está orando para que les sean abiertos los ojos de vuestro entendimiento. Nuestra debilidad deberíamos entender que no es un impedimento para el poder de Dios, es un puente hacia el poder de Dios. Dice 2 Corintios, pero tenemos este vaso en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y en 2 Corintios 12 dice lo mismo, y curiosamente es al revés. Cuanto más conozcas el poder de Dios, más débil te sientas, más flaco te sientas. Flaco espiritualmente, porque algunos de nosotros no hay forma de sentirnos flacos. Más quebrado te sientas, cuanto más allá, más el poder de Dios se va a manifestar en la debilidad. Es increíble pensar que Dios quiere manifestar su poder, pero el requisito fundamental es que vos entiendas tu debilidad. Y ese es el punto de quiebre donde evitamos y impedimos. Por eso dice que la gracia de Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Frena el poder de Dios, el creer que podemos. Por último, vamos a orar más fielmente y con más confianza. No le daremos también tanto crédito a Satanás. Esta es una mezcla donde debemos temer al diablo porque él es un enemigo a ser temido, pero es un enemigo vencido también. Entonces, no le asignes más poder de lo que tiene. No vamos a creer las mentiras del enemigo y tal vez seríamos más claros en obedecer. Mirá lo que te leo rápidamente. La creación es testigo del poder de Dios. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Eso dice Romanos 1. Predica el Evangelio, la gente se convierte. Los santos son salvados, sostenidos constantemente por el poder de Dios, porque dice que vivimos mediante el poder de Dios, dice Romanos 15. La resurrección de Cristo se realiza a través del poder de Dios. Y la rebelión del hombre y aún la incredulidad del hombre son usadas por Dios para demostrar su poder, como dijimos. Y el poder de Dios es ministrado por el hombre y al hombre a través de su propia humanidad. Dios le permite hacer, y no tengo tiempo, pero te voy a mencionar, todo el poder le pertenece a Dios, tuyo es el poder, Mateo 6, Él puede hacer todas las cosas, Marcos 14:36, nada es imposible para Dios, Lucas 1:34, Él es capaz de hacer todo lo que se ha propuesto, Isaías 14, si es capaz de hacer lo que ha prometido, Romanos 4:21, es capaz de juzgar porque puede salvar y destruir, Santiago 4, es capaz de destruir el cuerpo y el alma en el infierno, Mateo 10, es capaz y poderoso para perdonar nuestros pecados, Mateo 9, es capaz y poderoso de salvarnos, es capaz y poderoso de defendernos, de vencer a nuestros enemigos, Salmo 59, tiene poder de librarnos, tiene el poder de protegernos, Salmo 79, tiene el poder de levantarnos, Romanos 14, tiene poder de venir en nuestra ayuda cuando somos tentados, Hebreos 2, y es poderoso para hacernos santos y transformarnos. Él puede mantenernos como creyentes para evitar que caigamos, eso es Judas, ¿no? 1:24, Él es poderoso también para mantener lo que hemos depositado en Él hasta que Él venga. Es poderoso para resucitar a los muertos, es poderoso para proveer todo lo necesario para la vida y la santidad, y es poderoso darnos poder
para llevar a cabo la gran comisión. Demasiado, ¿no? Me parece que tenemos un serio problema cuando dudamos de Dios o caemos en el problema de la impotencia de Dios. El poder de Dios se manifiesta en la debilidad, en el quebrantamiento de la vida, y cuanto más cerca estemos de entender esto, más se manifestará el poder de Dios en nuestra vida. No olviden nunca, y termino porque tengo que hablar de la eternidad de Dios, y como les va a doler la cabeza cuando les hable de la eternidad de Dios, a mí me duele desde hace 2 días, así que quiero recordarles que el poder de Dios está en consonancia con su gloria, y es un aspecto de su carácter que manifiesta su gloria, y que el poder de Dios siempre se manifiesta en función de eso. Y la mejor historia que ilustra eso es cuando Müller, el hombre que... El libro de Müller es 1,5 millones en contestación a la oración, ¿no? Él edificó un montón de edificios y alimentó a miles de huérfanos. En Inglaterra, a principios de siglo, había miles de niños en las calles, huérfanos, y vivían ahí y nadie hacía nada por ellos. Pero el planteo de Müller, el libro de Müller está lleno de historias de que él oraba y Dios contestaba, oraba. Entonces la gente dice, la fe de Müller, la fe de Müller. Cuando vos estudias Müller, tenés que entender que Jorge Müller, nacido en Bristol, en Inglaterra, él sencillamente dijo, ¿cómo Dios puede ser revelado al mundo? ¿Cómo puedo mostrar al mundo a Dios? Y dijo, es fácil, si tomo a los más miserables de la tierra, los niños, y yo que soy el menos de todos los menos que existe, y los junto y le doy casa y comida, Dios va a ser honrado. Y eso es lo que hizo toda la vida. Así que fue poniendo edificio tras edificio, y la gente ama contar sus historias, son todas lindas, son todas reales. Podés mirar en internet, hay fotos de él, hay historias de él, el poner a todos los niños y orar por los alimentos que no había alimentos, y terminar con un amén y golpean la puerta y dice, señor Müller, se me rompió la carreta con la leche y el pan acá en la puerta, se me va a podrir todo, y le daba la leche y el pan y una multitud comía. Nunca hubo una sombra así sobre Müller de duda, pero no era por su profunda fe, sino porque tenía en claridad el poder de Dios en función a los propósitos de Dios. Y cuando vos tenés en claro el propósito, el poder de Dios se manifiesta. Así que espero que adores a Dios por esto y que empieces a orar por tu cónyuge distinto. Pues entonces no puedo orar por cámbiale, sí, orá por él. Pero acordate que hay otros elementos. Vamos a comer algo y volvemos rápido. Ahí vamos a...